¿Qué tal? Buenas tardes, sean bienvenidas y bienvenidos a la sesión de formación y desarrollo medidas de seguridad sanitaria para prevenir los contagios por el virus SARS-CoV-2 en asilos y albergues. En esta actividad nos va a acompañar el doctor Daniel Medina, quien pertenece a la Agencia de Protección Sanitaria del Gobierno de la Ciudad de México. Durante esta actividad les recomendamos mantener sus micrófonos apagados y considerar su ambiente al encender sus cámaras. También les sugerimos que coloquen su nombre completo y el nombre de su institución a través del chat o en el nombre de su usuario, ello para poder registrar su asistencia. Por último, no olviden que también tenemos un pequeño cuestionario de evaluación de satisfacción, el cual se les envió con el acceso a este curso. Por favor, al término, les sugerimos que participen en esta actividad, ya que de esa forma podemos recuperar todos sus comentarios y sugerencias. Pues le cedemos la palabra al doctor Daniel Medina. Adelante, doctor. Dejaré de compartir mi pantalla. Muchas gracias, buena tarde. ¿Ya pueden visualizar mi pantalla? ¿Sí? ¿Sí? Ok, perfecto. Muy bien, bueno, como ya lo comentaron, el día de hoy pues vamos a ver este tema que es muy importante sobre medidas de protección a la salud para prevenir contagios por el virus del SARS-CoV-2 en asilos y albergues. Ok, este es un tema pues muy importante, pues por el tipo de población que ustedes tienen contacto con ellos. Entonces es de suma importancia llevar a cabo estas medidas. Muy seguramente pues ya estarán familiarizados con estas medidas, muy seguramente pues ya están aplicando muchas de estas medidas. Quizá por ahí puede haber alguna duda entre ciertas acciones, ciertas medidas que ustedes han adoptado, y pues bueno, esperemos que con esta capacitación aquellas dudas que lleguen a tener pues sean despejadas, ¿sí? Si durante el transcurso de la plática tienen alguna duda, no queda algo muy claro, pues con mucho gusto la podemos resolver, ¿ok? A nombre de la Agencia de Protección Sanitaria del Gobierno de la Ciudad de México, les doy la bienvenida a esta capacitación, a esta plática, y pues bueno, vamos a comenzar. ¿Cuál va a ser el objetivo de esta capacitación? Pues bueno, fortalecer el conocimiento y la aplicación de las medidas de seguridad sanitaria para prevenir el riesgo de contagio por el SARS-CoV-2, que como sabemos es el virus causante de la enfermedad COVID-19, específicamente en este caso es para asilos y albergues, ¿sí? Esto es con base a las disposiciones que las autoridades sanitarias, tanto federales y locales, han emitido, ¿okay? Pues como sabemos ya desde hace prácticamente 2 años surgió esta cuestión del COVID-19, por lo mismo, pues bueno, se hicieron ciertas regulaciones, ciertas medidas que se adoptaron como parte de esta emergencia sanitaria. Entonces, es lo que vamos a ver en el transcurso de esta presentación. Y bueno, esta es una imagen muy general de cómo prevenir que el virus causante del COVID-19 entre a las instalaciones. Pues bueno, son las medidas generales que se adoptaron en un principio y que siguen vigentes hasta el día de hoy. Una de ellas pues es restringir las visitas durante esta jornada nacional que se hizo de sana distancia. Digo, esto fue a nivel nacional. Actualmente pues es una de las principales medidas que se da, digo, siempre y cuando pues también se permita, ¿no?, las instalaciones lo lleguen a permitir. Hay que colocar infografías, ¿sí?, letreros sobre estas medidas que se deben llevar a cabo dentro de los establecimientos, dentro de las instalaciones de sus instituciones, ¿ok? Entonces, normalmente, pues bueno, una de ellas o la principal, pues es de que si hay una persona que está cursando con algún cuadro respiratorio, sí, que tenga gripa, que tenga tos, que tenga sintomatología respiratoria, pues bueno, lo ideal sería que pues no visitara sus instalaciones, ¿sí?, para protección del personal residente y también para proteger al personal que está laborando en las instalaciones. Hay que asegurarnos también
que, pues bueno, se adopten políticas. ¿Para qué? Para que si una persona trabajadora cursa y de igual manera con sintomatología respiratoria se encuentra enferma, pues bueno, se resguarde en casa. El paso número 4 pues sería evaluar los síntomas, ¿sí? Evaluar la presencia de síntomas de infección respiratoria en las personas mayores, ¿sí? Esto pues sobre todo pues tendrían que darle seguimiento de manera continua a diario para que pues se evite algún brote. El número 5 sería implementar las prácticas adecuadas de prevención de infecciones para las personas mayores, ¿sí? Que tengan contacto, es decir, los pacientes o los residentes que van ingresando, que llegan, pues bueno, también hay que hacer algún chequeo, ¿sí? Algún cuestionario o como tal un chequeo médico para que pues no vaya a existir algún brote de enfermedad respiratoria en sus instalaciones. Estas son medidas de igual manera muy generales, que son continuas y que no debemos de dejar a un lado, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las medidas personales que se deben de acatar por todo el personal? Pues bueno, lavarse las manos es un punto muy importante, ¿sí? Hay que lavar las manos con agua y jabón. Más adelante vamos a ver un poquito más de eso. Y sobre todo también, o sea, ¿cuándo o cuáles son los momentos en los cuales nos vamos a estar lavando las manos? Pues bueno, antes y después de tener contacto con las personas, con los residentes, ¿sí? Después del contacto con superficies o equipos que probablemente se encuentren contaminados, y en el caso de personas que dentro de sus funciones entren, no sé, tal vez el filtro sanitario, la misma atención médica, que tengan actividades que implican mayor contacto con personas, una gran cantidad de personas, pues bueno, y si llegan a utilizar equipo de protección personal, pues bueno, también una vez que se quiten ese equipo de protección personal, pues también es recomendado este lavado de manos, ¿sí? Y hablo de equipo de protección personal, puede ser desde los guantes, si es que los llegan a utilizar, algún protector facial, alguna bata, ¿sí? No precisamente nos referimos a equipos como el Tyvek, en este caso, ¿sí? ¿Qué material y equipo debería proporcionarse para llevar a cabo las actividades? Pues bueno, algún protector facial, puede ser los gogles, alguna careta, ¿sí? Con la finalidad, pues bueno, de tener una barrera que impida el contacto con gotículas a través de las vías respiratorias. Las batas, guantes, estos deben estar disponibles, sobre todo si llegan a tener algún caso sospechoso de enfermedad respiratoria, ¿sí? ¿Para qué? Para evitar el contacto directamente con la persona que está haciendo las actividades, la persona que está a cargo del residente, y también pues para evitar que se propague entre otros residentes de sus instituciones, ¿sí? Debe de existir algún bote de residuos que esté cerca, ¿sí? O en el caso de que tengan habitaciones individuales, pues bueno, en cada habitación sería lo ideal que contaran con botes para los residuos. Y bueno, como les comentaba, un punto muy importante y que pues desde un principio de la pandemia hasta el día de hoy continúa vigente, pues es el lavado de manos, ¿no? Entonces, esto es fundamental. ¿Por qué? Porque pues constantemente nosotros estamos tocando superficies que pueden ser contaminadas, venimos del exterior, estamos entrando en las instalaciones donde hay población que se considera vulnerable o con mayor riesgo de tener complicaciones en dado caso de contagiarse, pues este punto es fundamental, el lavado de manos, ¿sí? Ya sea un lavado o una desinfección con soluciones de gel antibacterial. En este caso, pues bueno, tenemos las infografías de cómo debe llevarse a cabo este proceso de lavado de manos dentro de sus instalaciones. Pues bueno, nosotros cuando hacemos alguna visita de reconocimiento sanitario o alguna visita de verificación, pues bueno, esto es un punto a evaluar, ¿no? Que el personal
esté capacitado precisamente en las técnicas de lavado de manos, que se cuenten con infografías de la técnica de lavado de manos, ¿sí? ¿Dónde van a estar ubicadas estas infografías? Pues bueno, número uno, pues donde tengan sus estaciones de lavado de manos, ¿no? Por ejemplo, hemos ido a visitas de reconocimiento sanitario o sea, no solamente en instituciones de asistencia privada, también en varios establecimientos en los cuales, pues bueno, se han adaptado estaciones de lavado de manos, por ejemplo, a la entrada, ¿no? A la entrada a las instalaciones. Entonces ahí es un lugar donde deberían de estar colocadas estas infografías, ¿sí? Para que esté disponible para la población que llega. En los sanitarios, sí, también es otro lugar donde hay que colocar esas infografías. Y bueno, las recomendaciones, pues, quizá si no tienen, digamos que los insumos necesarios para poner una estación de lavado, por ejemplo, que nos garantice el agua, el jabón, pues bueno, puede ser una desinfección con el gel antibacterial. Obviamente en los sanitarios, en los baños, pues bueno, sí se debe de contar con esa infraestructura. ¿Ok? Entonces, este punto es fundamental, es uno de los pilares principales para prevenir estos contagios por COVID-19. Recomendaciones generales, pues bueno, hay que asegurarnos que en todo momento las instalaciones sean limpiadas y desinfectadas todos los días. Esta parte es fundamental y tiene que ver precisamente con la contaminación de las superficies, ¿sí? Entonces, este punto es de suma importancia. Más adelante vamos a adentrarnos un poco más en este tema. Hay que capacitar al personal sobre técnicas de limpieza y desinfección, ¿sí? No solamente de cómo se va a hacer, sino también qué soluciones, qué químicos se podrían utilizar y a qué concentraciones para garantizar esta limpieza y desinfección, pero también para evitar algún riesgo a la salud que pudiera derivar de estas prácticas, ¿sí? Hay que notificar de manera inmediata los casos sospechosos a la Secretaría de Salud, en este caso pues sería la jurisdicción sanitaria. Actualmente pues bueno, tenemos diversas vías para poder notificar los datos que se consideran sospechosos o los datos positivos. Está el número de Locatel, vía mensaje de texto, a través del portal de internet, ¿sí? Y pues bueno, hacerlo también directamente a la jurisdicción sanitaria. Lo más práctico pues es en el portal de internet, a través del Locatel o del mensaje de texto, ¿ok? Hay que enviar esos datos, ¿para qué? Para que se esté llevando el seguimiento de esa persona que se encuentre como un caso sospechoso o un caso positivo a COVID-19. Hay que fortalecer también las recomendaciones de lavado de manos, tanto personal, ¿sí? No solamente aplica para el personal, también para los residentes. Y obviamente, si en el caso de ustedes están habilitadas las visitas, pues bueno, también para las personas visitantes. Hay que profundizar la limpieza de las áreas generales y habitaciones, así como los vehículos de traslado, en dado caso que los tengan. Pues se recomienda una solución con hipoclorito de sodio. ¿Por qué con hipoclorito? Pues bueno, porque es una opción bastante económica y que es funcional. Entonces, más adelante vamos a ver esta parte de cómo van a preparar sus soluciones, ¿sí? Dependiendo de a qué concentraciones la queramos y qué sustancia desinfectante estamos utilizando. Normalmente, pues bueno, recomendamos solución de hipoclorito, o sea, el cloro comercial, porque es una opción que es muy fácil, de fácil acceso y es barata, ¿ok? Hay que retirar los residuos mediante bolsas, ¿sí? De plástico, y estos depósitos o estos botes para los residuos pues tienen que estar identificados, ¿no? Esto también pues con base en la disposición o la separación que deben tener los residuos. Más adelante vamos a hablar de unos residuos que son de principal interés, ¿no? Que son los residuos sanitarios. ¿Por qué? Porque pues puede ser una vía, ¿sí? Puede ser un vector para que se dé algún tipo de contagio por COVID, en dado caso que sean utilizados por personas que hayan salido o hayan resultado positivas a COVID-19. Hay que realizar determinaciones de cloro libre residual en los depósitos de agua. ¿Para qué? Pues para garantizar que el agua que se está utilizando para uso humano cumpla con la normatividad
respecto a los niveles de cloro libre residual. Entonces, esta parte es importante, ¿sí?, que se esté realizando y que se tenga el registro precisamente de esas mediciones de cloro libre residual. Aquí lo ideal sería que se tuvieran valores de 1 a 1.5 partes por millón de cloro libre residual. Si nosotros checamos la norma que aplica para el monitoreo de cloro libre residual, pues nos dice que el agua debe tener valores entre 0.2 a 1.5. En este caso, nosotros lo ponemos un poquito más alto precisamente porque pues a veces con el tiempo que se encuentra estancada el agua, por las condiciones quizá de las tuberías, del sistema que abastece el agua, se puede perder cierta cantidad de cloro libre residual. Entonces, si está por el valor mínimo establecido por la norma, que es 0.2, pues puede ser que, no sé, el día de mañana o pasado mañana, pues ya se encuentre en cero. Entonces, normalmente, pues esta es la razón por la cual ponemos un rango de 1 a 1.5 partes por millón, ¿sí? Hay que contar, en el caso del manejo de alimentos es otra parte pues importante. Actualmente, pues bueno, pues sabemos que la vía de transmisión del COVID-19 es principalmente por contacto con gotículas, con los fluidos que nosotros expulsamos al momento de hablar, de estornudar, de toser, ¿sí? Entonces, si las personas que son encargadas de manejar los alimentos cumplen con las medidas necesarias, en la imagen podemos ver el equipo de protección que llegan a utilizar, que es la cofia para impedir que algún cabello se llegue a ir en la comida, en el proceso de elaboración de la comida, el cubrebocas obviamente, de igual manera para evitar una contaminación cruzada con nuestras secreciones, y los guantes, ¿no? Ese es el equipo de protección que deben utilizar las personas que se encarguen de manejar o de preparar estos alimentos, ¿sí? Esto es muy importante, digo, forma parte de lo que son las buenas prácticas de higiene. Ya en algún otro momento hemos dado capacitaciones de buenas prácticas de higiene, y bueno, la norma 251, que habla precisamente de eso, pues nos dice que pues se debe cumplir con ese equipo de protección, ¿no?, para evitar una contaminación cruzada de sus alimentos. Los utensilios de alimentación deben ser lavados con agua y jabón, pero desinfectados de forma especial con una solución de cloro manejada al 0.1%, ¿sí?, para evitar ahí o asegurar más bien esa desinfección de los utensilios, principalmente los vasos, las cucharas, los platos que llegan a utilizar, en este caso, pues los residentes, ¿no?, la población de la cual ustedes están a cargo. El personal que manipula los alimentos deberá capacitarse al menos, bueno, una vez al año en buenas prácticas de higiene. Ese curso, pues bueno, forma parte de otra capacitación que se da en la agencia, está disponible en nuestro portal de internet, en cualquier momento ustedes lo pueden tomar. Y pues bueno, la vigencia una vez a partir de la fecha que lo toman es de un año, ¿sí? Más adelante pues les voy a compartir las ligas para que pues si están interesados, si ustedes tienen servicio de cocina, servicio de alimentos, pues bueno, es un curso que pues deben tomar, el curso de buenas prácticas de higiene. Estas son medidas muy generales, ahí específicamente pues ya se abarca toda la cuestión que tiene que ver con el procesamiento, el manejo de materia prima y obviamente la preparación de los alimentos, ¿sí? Entonces estas son medidas muy básicas, muy generales que se tienen que tener en este sentido, ¿sí? Hay que cocinar completamente también los alimentos, las carnes, el huevo, para evitar algún tipo de infección gastrointestinal, ¿sí? De igual manera, para evitar problemas de contaminación cruzada. Hay que evitar el contacto con artículos personales, es decir, que al momento de que se estén elaborando estos alimentos, no estar manipulando el celular, no estar manipulando cualquier objeto que no esté relacionado con el procesamiento de estos alimentos, ¿sí? De igual manera, pues bueno, se recomienda pues que no se tengan en las manos los anillos, pulseras, el reloj. ¿Por qué? Porque pues puede propiciar eso, puede ser un fomite, ¿no? Puede provocar una contaminación de sus alimentos, ¿no? Quizá no hubo ningún problema
en el procesamiento, en la recepción de la materia prima, en las temperaturas, pero pues se puede tener contacto con esto y pues provocar esta contaminación cruzada, ¿ok? Hay que evitar tocar la cara, pues ¿por qué? Porque venimos del exterior, nuestra cara está sucia y puede ser también un vector para contaminar los alimentos. Hay que evitar el contacto con personas que tengan gripa o que tengan algún tipo de sintomatología respiratoria. De igual manera, pues las personas que se encarguen de elaborar estos alimentos, pues tienen que estar sanos, ¿no? No deben de presentar signos de, en este caso, pues alguna enfermedad respiratoria. Hay que capacitar al personal sobre cómo realizar las tareas de limpieza y desinfección. Todas estas partes o toda esta cuestión de la limpieza y desinfección de las áreas, lo ideal pues sería que estuviera en bitácoras, ¿no? Tener documentación de esas actividades porque, les repito, independientemente del tipo de visitas, sobre todo si nosotros hacemos un reconocimiento sanitario enfocado a unas prácticas de higiene o en este caso enfocado a medidas para prevenir contagios por COVID, pues bueno, es un punto que nosotros evaluamos, ¿no? La limpieza y desinfección de las diferentes áreas de las instalaciones. Entonces, ¿cuál es la forma en la cual ustedes pueden comprobar que se está llevando a cabo? Pues bueno, a través de bitácoras, ¿no? Y sobre todo también enfocarlos a las áreas de uso común o áreas que tienen mayor contacto, ¿sí? Como pueden ser los comedores, las salas de estar, no sé, quizás si tienen instalaciones o consultorios médicos, bueno, el consultorio médico, ¿sí? Todo tiene que estar registrado a través de una bitácora porque pues de esa manera ustedes están comprobando que están cumpliendo con esa parte, que están llevando a cabo los procesos de limpieza y desinfección, ¿sí? También es importante identificar que los trapos que se utilizan para la limpieza y desinfección tengan un lavado frecuente, ¿sí? La norma oficial mexicana, pues bueno, también nos habla de esta parte, ¿sí? Hay que tener trapos específicamente para las actividades de preparación de alimentos, ¿no? O sea, si en algún momento se llegan a secar las manos, pues bueno, hay que tener un trapo para secarnos las manos, hay que tener un trapo para la limpieza de las estaciones de trabajo. Entonces, esta parte también es muy importante, quizá no para evitar algún contagio por COVID, pero sí para evitar la contaminación cruzada de los alimentos, ¿sí? Y bueno, en cuanto a los sanitarios, en un principio pues comentaba que pues en cuestión de lavado de manos esta parte pues sí era demasiado importante, ¿no? Si quizá no tienen la infraestructura para poner una estación de lavado de manos al ingreso de sus instalaciones, pero pues en los sanitarios sí es lo ideal, ¿no? Es importante, ahí sí o sí se tiene que tener, ¿ok? Entonces, estos sanitarios deben contar o deben tener a disponibilidad agua potable, ¿sí? Eso es muy importante porque de esta manera pues, vamos a garantizar nuestro lavado de manos. Hay que tener jabón líquido, detergente para hacer el proceso de lavado de manos, papel higiénico para las necesidades de los residentes, los visitantes, la población que tengan trabajando, toallas desechables para el secado de las manos o papel, ¿sí? Y un recipiente con una bolsa y tapa, ya sea una tapa oscilante o una tapa de pedal, para evitar estar manipulando con la mano una vez que nos terminamos de lavar las manos. Y también debe de contar con alguna ilustración o alguna infografía que nos hable sobre el lavado de manos. Como lo vieron en un principio, pusimos ahí unas infografías tanto para lavado de manos como desinfección. Entonces es importante que estas estaciones de lavado cuenten precisamente con eso, ¿no? Lo podemos ver aquí en las imágenes, ¿sí? La estación de lavado de manos que dispone de agua, dispone de jabón, el papel o las toallas desechables para secarnos, la infografía que nos está promoviendo que realicemos ese lavado de manos y pues bueno, nuestro depósito para los residuos, ¿ok? Y como les comentaba en un principio,
Ustedes en su mayoría pues tienen una población que es vulnerable, ¿sí? Adultos mayores de 60 años, quizá muchos de ellos tienen alguna enfermedad crónica, puede ser diabetes, puede ser hipertensión, puede ser la obesidad o algún otro problema, ¿sí? Entonces, pues se ha visto que pues es el grupo más vulnerable, ¿sí? Por eso se tomó la decisión que cuando inició la campaña de vacunación, pues ellos fueran la prioridad en la primera etapa o la primera fase de vacunación. ¿Por qué? Porque pues si se llegan a contagiar son más propensos a tener cuadros más severos, ¿sí? Las estadísticas nos hablan de eso, ¿no? Que tuvieron los cuadros más severos, que fueron la población o el grupo que tuvo mayor mortalidad, ¿sí? Entonces es muy importante protegerlos. Actualmente con la vacunación, pues bueno, nos ayuda demasiado, pero no los exime de que pudieran tener alguna complicación, de que pues el desenlace, en dado caso que se contagien, pues pueda ser fatal. Entonces, para prevenir, ¿sí? Por ejemplo, número uno, si algún familiar presenta síntomas, pues hay que pedir que no se mantenga en contacto físico, ¿no? Que no vaya a visita, pues precisamente para evitar que se llegue a contagiar. Hay que promover otras acciones para que estén en contacto con ellos, puede ser a través de vía telefónica, una videollamada, ¿sí? Para no perder también esta cuestión emocional que les puede ayudar a ellos, ¿no? Estar en contacto con su familia. Si alguien ayuda a realizar las actividades diarias, pues bueno, hay que planificar quién puede ayudar si esta persona está enferma, ¿no? Por ejemplo, si ustedes dentro de su institución tienen algún caso, ¿sí? Algún caso positivo, pues bueno, esa persona se tiene que aislar, pero también pues alguna persona que se encargue del cuidado de esos residentes, ¿sí? Cuando los visiten, hay que evitar el contacto directo con las manos, ¿no? Evitar saludar con la mano, evitar saludar de beso, ¿ok? ¿Por qué? Porque pues se puede dar un contagio por ese contacto estrecho. Hay que mantener una sana distancia de al menos 1.5 metros, sobre todo en los accesos, ¿no? A veces podría ser una situación en la cual se pueda dar una aglomeración de personas, principalmente en los accesos. Hay que pedir que vayan a comprar los alimentos y provisiones para que no tengan que salir. Digo, eso ya depende de cómo ustedes lleven a cabo este procedimiento de los insumos de sus residentes, ¿no? O sea, si ustedes los proporcionan, si cada familiar del residente los lleva, pues bueno, hay que checar esta parte. Obviamente, al toser o estornudar, independientemente de que se trate de alguna persona trabajadora, de algún residente o de algún visitante, pues hay que practicar el estornudo de etiqueta, ¿no? Que es más que cubrirnos con el ángulo interno del codo al momento de estornudar o toser, con la finalidad de evitar esparcir las gotículas que nosotros sacamos al momento de hacer eso. Hay que lavarnos las manos con agua y jabón. Ya vimos en un principio los momentos prioritarios que tienen que ver con el lavado, desinfección de manos, ¿no? Cuando lleguemos a las instalaciones, cuando tengamos contacto con alguno de los residentes, antes de ingerir los alimentos, ¿sí? Son puntos cruciales para evitar algún contagio. En su defecto, pues utilizar alguna solución, ¿sí? De gel antibacterial al 70%. La parte de desinfección de superficies es muy importante, es fundamental en este caso también, y sobre todo enfocarlo a las superficies de mayor contacto. Otro dato muy importante, hay que recordar que pues actualmente, digo, a pesar de que existen protocolos de investigación, protocolos que son que se están probando todavía, pues bueno, no hay un tratamiento específico para COVID-19. Entonces, si en algún momento algún residente o algún trabajador enferma, pues bueno, no hay que automedicarse, ¿sí? Y sobre todo en este tipo de población vulnerable, los adultos mayores, no hay que automedicarlos. ¿Por qué? Porque pues si ellos ya tienen una patología, una enfermedad de base, es muy seguro que estén tomando algún tipo de medicamento, entonces pueden existir ciertas interacciones o pueden enmascarar cierta sintomatología. Aquí lo ideal pues sería que pues tuvieran acceso a una valoración médica, ¿sí?
Otra recomendación general pues es no tocarse la cara, los ojos o nariz, ¿sí? Y si en dado caso es necesario, pues hay que lavarnos las manos antes y obviamente pues después de que nosotros tengamos contacto con la superficie de nuestra cara, precisamente pues por lo mismo, ¿no? Puede ser que nosotros seamos portadores del virus. Si nos tocamos y no nos lavamos las manos, pues podemos contaminar las superficies, ¿ok? De ahí pues deriva también esa limpieza y desinfección constante de las superficies de mayor contacto. Y bueno, ¿qué van a hacer ustedes cuando tengan o cuando sospechen de un caso de COVID-19? Vamos a ver unas definiciones operacionales sobre caso sospechoso o un caso confirmado. ¿Cuándo vamos a hablar de un caso sospechoso de COVID-19? Bueno, es una persona que en cualquier edad de los últimos 7 días haya presentado al menos 2 de los siguientes síntomas, como pueden ser tos, fiebre o dolor de cabeza, ¿sí? Aquí el dolor de cabeza tiene un asterisco, ¿por qué? Porque pues, normalmente una persona que es adulta que pueda hablar, pues puede referir que le duele la cabeza. En el caso de los pequeños, de los lactantes, pues bueno, pues obviamente no hablan. Aquí en este caso, este síntoma se cambia por la irritabilidad, o sea que el bebé o el niño esté muy llorón, pues bueno, ese es la excepción, ¿no? Entonces, estos síntomas deben ir acompañados de al menos uno de los siguientes. Disnea, que es la dificultad para gravedad, que este es un dato de gravedad, ¿sí? Las artralgias, que nos estamos refiriendo al dolor en las articulaciones. Las mialgias, nos referimos al dolor muscular. La odinofagia, pues bueno, es la molestia, ese dolor o ese ardor que se percibe en la garganta. Escurrimiento nasal, los ojos llorosos o dolor en el pecho, ¿sí? Entonces, si tienen algún residente o alguna persona que presente los primeros síntomas, como puede ser la tos, la fiebre o el dolor de cabeza, ¿sí? Ya sea dos o todos ellos acompañados de uno o más síntomas de los anteriores, pues bueno, es un caso sospechoso. Aquí en este caso, pues bueno, puede haber una variabilidad en los síntomas, ¿no? O sea, se puede ver uno solo, se pueden ver dos, se pueden ver todos. Es muy variable y sobre todo también actualmente hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque pues la vacunación afortunadamente ha servido de mucho y pues sobre todo con esta última variante, la variante Omicron, pues cambió un poco, ¿no? O sea, la vacunación sirvió de mucho, pero por ejemplo había personas que pues únicamente referían un poco de malestar en la garganta, un poco de gripa o únicamente se mormaron y se hacían la prueba, pues bueno, salían positivos. Entonces hay que ser muy cuidadosos en este sentido, ¿sí? Sobre todo con la población joven, que quizás la que menos manifiesta sus síntomas. Los adultos mayores, pues por las mismas comorbilidades que pueden tener, por lo mismo de su estado de salud, pues pueden desarrollar más los síntomas o pues de igual manera, ¿no? O sea, puede ser que no tengan tanta sintomatología. Entonces, ante cualquier síntoma, pues bueno, hay que estarlos monitorizando, ¿sí? Y en dado caso que pues sea compatible, que estén cursando como un caso sospechoso, pues bueno, hay que realizar la prueba correspondiente para evitar que tengan algún brote dentro de sus instalaciones. Y un caso confirmado de COVID-19, pues bueno, es la persona que cumpla con la definición o las características de un caso sospechoso, pero que cuente con un diagnóstico a través de una prueba de COVID-19, ¿no? Aquí lo que nosotros, en el caso específicamente hablando de los laboratorios, pedimos que esos laboratorios estén avalados por la Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública, ¿sí? Esto es un reconocimiento que da el INDRE y pues lo pueden consultar a través de la página de internet de qué laboratorios están autorizados para realizar estas pruebas de COVID-19. Aquí hay que tener mucho cuidado porque pues bueno, con la pandemia pues empezaron a surgir muchísimas pruebas, ¿no? Pruebas de antígeno, pruebas serológicas, las pruebas de PCR. Sin embargo, pues bueno, no todos los laboratorios están autorizados. Dentro de nuestra página de internet nosotros tenemos ahí un boletín donde, pues bueno,
pueden ver qué pruebas están autorizadas, las marcas de las pruebas, y que pues cuentan precisamente con este reconocimiento, ¿no? Que pasaron todas las pruebas para darnos esa confiabilidad al realizarlas, ¿ok? Entonces esta parte también es muy importante. Como les comentaba, las personas mayores en particular, las que tienen alguna enfermedad crónica, presentan síntomas y signos inespecíficos, ¿sí? Como les comento, o sea, puede ser muy variable la sintomatología, pueden tener disminución del estado de alerta, pueden presentar una inactividad, pueden presentar diarrea, un poco de fiebre, puede estar o no puede estar, ¿sí? Y pues bueno, vemos una imagen que nos puede hablar de toda la sintomatología que ellos puedan desarrollar. Es importante estar al pendiente del estado de salud de los residentes. ¿Por qué? Porque son las personas que tienen el mayor riesgo de que se pueda complicar el cuadro de COVID-19, ¿ok? Entonces es muy importante estar al pendiente del estado de salud, no restarle importancia si en algún momento ellos manifiestan tal vez que tienen dolor de cabeza, que les duele el cuerpo, que tienen algún malestar en la garganta. ¿Por qué? Porque pues, pueden estar cursando con algún cuadro respiratorio, ¿ok? Y bueno, ¿cuál va a ser el protocolo que ustedes tendrían que seguir en dado caso que pues sospechen de un caso de COVID-19? Pues bueno, primero pues ver si cumple con la definición operacional. Si no cumple, pues bueno, se valora, se da tratamiento en dado caso que sea necesario. Si cumple con la definición operacional que vimos anteriormente, pues bueno, hay que notificar a la jurisdicción sanitaria, ¿sí? O hay que notificar al área médica de su institución. ¿Para qué? Para que, pues bueno, se realice un cuestionario, quizá más ampliado, más específico, y se haga la toma de muestra correspondiente, ¿no? De ahí dependiendo, ¿no? Si pues salió positivo o negativo, pues es lo que vamos a hacer. Negativo, pues bueno, termina el protocolo, ¿no? Ya se hizo la prueba, quizás está cursando con alguna infección respiratoria, pero se descarta COVID-19, pues bueno, se termina el protocolo. Sin embargo, si sale positivo, pues bueno, hay que aislarse. Lo ideal, bueno, desconozco las instalaciones de ustedes, a veces hay habitaciones compartidas, ¿no? Donde están quizá dos residentes, ¿no? O si tienen habitaciones individuales, pues tiene que estar en aislamiento esa persona, ¿no? Eso sería lo ideal, que aquella persona que esté como caso sospechoso o si le hicieron la prueba y salió positivo, esté en aislamiento, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues sobre todo la variante Omicron se transmite más fácilmente. Entonces, pues, de una persona puede contagiar a muchísimas, ¿no? Puede contagiar a varios residentes. Entonces, es muy importante ese aislamiento. Actualmente, bueno, aquí dice 14 días. Las nuevas guías, pues bueno, nos hablan de que el aislamiento tiene que ser estricto por 7 días, ¿sí? En los cuales pues hay que utilizar cubrebocas, hay que llevar a cabo todas las medidas, dar quizá algún tratamiento sintomático, y los otros 7 días pues bueno, quizá ya puede hacer un poquito más de actividades, no es necesario un aislamiento estricto, pero sí continuar con las demás medidas, como es el uso de cubrebocas, el lavado continuo de manos, el estornudo de etiqueta, ¿sí? Aquí en este caso, pues la razón es porque hay cierta diferencia con las variantes anteriores, ¿no? Entonces aquí la persona se contagia, a los 2 o 3 días está presentando sintomatología, y pues en los estudios que se han hecho se ha observado, ¿no? Que el periodo crítico o el periodo en el cual se puede dar los contagios, pues son precisamente esos primeros 7 días, ¿ok? Entonces, pero pues a final de cuentas lo ideal pues sería un aislamiento precisamente de esos 14 días. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con las áreas comunes de nuestras instalaciones? Pues bueno, hay que seguir los lineamientos para la limpieza y desinfección de los espacios, ¿no? De las áreas comunes. Más adelante lo vamos a ver. En las áreas específicas de las áreas, sobre todo enfocada a las
con las que se tiene mayor contacto, o quizá con las que la persona que salió positiva o la persona sospechosa tuvo contacto. En el caso de aislamiento de la persona adulta mayor, hay que tener su aislamiento en su habitación y pues colocar las medidas de protección, ¿no? Designar a una persona específicamente que se encargue del que cuente con el equipo de protección personal para protección de la persona que la está cuidando, y pues bueno, nuestro bote de residuos para que cada vez que se entre y se utilice algo, pues bueno, se esté depositando ahí, ¿ok? Hay que vigilar los datos de emergencia, ¿sí? ¿Y a qué me refiero con datos de emergencia? Que el adulto mayor presente dificultad respiratoria, que empiece a desaturar, que tenga alguna alteración de su estado de alerta, ¿sí? Principalmente, pues aquí debemos enfocarnos a la cuestión respiratoria, la saturación de oxígeno, ¿no? Si en dado caso, pues ven que no está respondiendo quizá al tratamiento, que pues está desaturando, lo ven morado de los labios, de las yemas de los dedos, pues bueno, habría que valorar, ¿no?, la intervención o un tratamiento hospitalario. Entonces no hay que pasar por alto, siempre hay que estar al pendiente de la situación clínica, del estado clínico de los residentes que tengan a cargo. Vamos a hablar ahorita de la limpieza, ¿sí? Esto implica limpieza y desinfección. Al último vamos a ver una infografía que nos habla de manera general de esto. Entonces, como les comentaba, estas medidas de limpieza y desinfección son muy importantes, entonces se recomienda que se haga al menos una vez al día con algún producto a base de cloro, como les mencioné anteriormente. El cloro, ¿por qué? Porque pues es una opción barata, ¿sí? Es una opción económica, es una opción accesible que nos funciona bastante bien. Si ustedes dentro de sus insumos tienen, no sé, un amonio cuaternario o alguna otra sustancia, pues bueno, está muy bien, ¿no? Pero basta y sobra con que sea con una solución a base de cloro. Hay que retirar los residuos mediante bolsas de plástico, las cuales tienen que estar selladas e identificadas, especialmente los residuos sanitarios. Hay que evitar el uso de aspiradoras para evitar la diseminación de partículas, ¿sí? Si alguien quizá, si el lugar no cuenta con una adecuada ventilación y tosió, pues ese aire, esas partículas van a estar circulando. Entonces, si se utiliza algún tipo de aspiradora, pues se puede propagar estas gotículas, ¿ok? Hay que identificar la ubicación del sistema de ventilación. Esto en dado caso que ustedes cuenten con sistemas de ventilación, ¿no? Pues si no cuentan con un sistema de ventilación mecánica, pues bueno, esta parte no aplicaría, ¿sí? Entonces, hay que ver, hay que darles mantenimiento, y en dado caso que cuenten con ventilación en las habitaciones, pues bueno, hay que aislar esa habitación donde se encuentre el caso sospechoso del resto de las habitaciones, ¿no? O si es posible, pues suspender por un tiempo esa ventilación mecánica que tengan las habitaciones. Los filtros, pues bueno, hay que adaptarnos a los cuidados o las especificaciones técnicas que tengan estos filtros o sus sistemas de ventilación, ¿sí? Tanto para el recambio, ¿sí? Hay que ver la ficha técnica para ver cada cuánto tiempo se tiene que estar cambiando, para ver las previsiones que deben de tomar al momento de cambiar esos filtros. Y pues bueno, lo ideal sería que una vez que se cambien hay que desecharlos en bolsas de plástico y tienen que estar selladas, ¿ok? Para evitar pues que se propague ahí el virus en dado caso que pues hubiesen tenido un contacto o un caso positivo. El personal que esté en contacto con los casos sospechosos debe utilizar su equipo de protección personal, ¿no? Los guantes, los cubrebocas, la bata y el protector facial en dado caso que lo estén ocupando. Estos deben colocarse en bolsas de plástico, las cuales de igual manera tienen que estar debidamente selladas e identificadas. Si ustedes dentro de sus instalaciones cuentan con algún servicio de RPBI, pues bueno, lo ideal sería que se fuera a ese servicio de RPBI, y si no, pues bueno, se manejaría como un residuo, como residuo sanitario. Más adelante vamos a ver qué tratamiento deben de darles a esos residuos sanitarios. En las habitaciones, pues bueno, si tienen a la persona que es sospechosa COVID-19 o resultó positivo a COVID-19, como les mencioné, se tiene que aislar,
hay que cerrar las puertas, quizá podemos mantener abiertas las ventanas para que haya circulación del aire. Hay que retirar objetos decorativos, esto con la finalidad de facilitar la limpieza y desinfección de esa habitación. Hay que realizar la limpieza de los pisos, de los techos, de las paredes. Les digo, esto pues puede ser una vez al día, ¿no? No es que constantemente lo estén realizando, pero en el caso de las perillas de las puertas, pues sí se aconsejaría estarlo haciendo constantemente. ¿Por qué? Porque pues la persona que está a cargo del cuidado de ese residente pues puede entrar y salir varias veces al día, ¿ok? Entonces se puede contaminar o puede haber una propagación del virus si no se lleva a cabo una adecuada limpieza y desinfección de esas superficies, ¿sí? ¿Y cómo va a ser? Pues bueno, se recomienda una solución de hipoclorito de sodio a 5.000 partes por millón. Siempre pues se tiene que seguir la técnica de limpiar de arriba hacia abajo y de derecha a izquierda y de adentro hacia afuera, ¿no? Como si fuera una asepsia. Entonces, esto para asegurarnos de que pues no contaminen ya una superficie previa. Las más altas deben limpiarse con un elemento impregnado con hipoclorito, ¿sí? Con cloro de sodio, de igual manera una concentración de 5.000 partes por millón. Pueden apoyarse quizá del palo de una escoba o de una escoba para limpiar las superficies que nos queden más distantes o nos queden más altas. Entonces, la limpieza de las habitaciones de las personas que sean casos sospechosos o positivos es muy importante, ¿ok? Actualmente, pues bueno, ya no recomendamos tanto la sanitización. En un principio con la pandemia, pues bueno, estuvo muy de moda y no se recomienda. ¿Por qué? Porque si ustedes tienen un caso sospechoso positivo de COVID y ustedes como medida de control, ¿sí? Como medida para evitar algún contagio, algún brote, hacen una sanitización sin haber hecho una limpieza y desinfección, pues no sirve, ¿no? Hay diversas publicaciones, hay evidencia de que estas soluciones que se utilizan para sanitizar se inactivan con la materia orgánica, con la suciedad. Entonces, pues si previamente no se lleva este proceso de limpieza y desinfección, pues no sirve. Esa es una de las razones, ¿no? Y número dos, pues puede provocar cierta irritación de las vías respiratorias de, en este caso, pues los residentes o la persona que esté en esa habitación. Entonces, basta con que lleven a cabo estos procesos de limpieza y desinfección, ¿sí? Hay que desinfectar los teléfonos, las mesas, los controles de la televisión, ¿sí? Aquellos utensilios que estén en mayor contacto con las personas, hay que desinfectarlos, ¿no? Hay que limpiarlos. La desinfección y lavado también de los baños, ¿sí? Sobre todo el lavamanos, los mijitorios y, por ejemplo, también si ustedes tienen en sus baños esos barandales para facilitar o para que no se vayan a caer las personas, pues bueno, de igual manera, ¿no? Porque es una superficie que está con mayor contacto con ellos. Hay que hacer el cambio de ropa de cama diario y la ropa de los casos sospechosos habría que separarlas, ¿sí? A través de una bolsa de plástico con una etiqueta de lavado especial. Esta debe lavarse de forma independiente que de la ropa de los demás huéspedes, ¿no? La ropa de las demás personas tiene que lavarse aparte y este lavado tiene que ser con vapor y agua caliente usando una solución de hipoclorito al 0.1%, que es muy baja. Más adelante vamos a ver una liga electrónica donde ustedes pueden obtener más información al respecto. En cuanto a las habitaciones, hay que colocar fuera de ellas, en cada habitación, alguna tarjeta informativa con las medidas de seguridad a llevar a cabo en las habitaciones donde se encuentran las personas que son como caso sospechoso o caso positivo. El personal obviamente debe contar con su equipo de protección personal, ¿sí? Su cubrebocas, de preferencia pues un cubrebocas que sea de alta eficiencia, puede ser un KN95, un N95, ¿sí? Su protector facial, sus guantes, su bata y pues en dado caso botas desechables. En caso de que existiera el derrame de algún fluido corporal del paciente, ¿sí? Del residente, pues debe ser limpiado inmediatamente. Hay que utilizar guantes para ello, ¿sí? Y pues hay que llevar a cabo posteriormente un proceso de limpieza y desinfección de esa superficie.
Los residuos como el papel, lenguas, guante, las mascarillas, los lentes, las botas, las batas, de los casos de los pacientes o los residentes sospechosos o positivos a COVID-19, lo ideal, como les comenté anteriormente, si tienen un servicio de RPBI, pues tiene que tratarse como RPBI. De lo contrario, pues bueno, se va a tratar como un residuo sanitario y más adelante vamos a ver cuál es el manejo que le van a dar. En dado caso que tengan el servicio de RPBI, pues bueno, hay que trazar esa ruta de RPBI, hay que tener bien designada cuál va a ser la ruta por la cual va a pasar esa basura que va a ser destinada a RPBI. Hay que desinfectar los trapos de limpieza mediante lavado con agua y jabón, hay que enjuagarlos y sumergirlos por un tiempo de 10 a 15 minutos en una solución de cloro a 5000 partes por millón, ¿sí? Lo ideal sería que cada habitación o por cada habitación tengan un trapo específicamente para ellos. Y ante una contingencia como puede ser una filtración de agua, una inundación o algún derrame que represente un riesgo, debe realizarse un lavado exhaustivo de esas áreas, ¿sí? Para evitar pues la contaminación de esas superficies, sobre todo pues en el caso de las inundaciones, pues lo más común es que sea con aguas residuales. Hay que utilizar el equipo de atención médica exclusivo para los pacientes, ¿sí? Llevando a cabo la desinfección o esterilización del mismo cuando pues corresponda. Si utilizan material de un solo uso, material desechable, pues no se tiene que desechar a la basura, ¿sí? Sobre el equipo de protección personal, siempre hay que tomar en cuenta ciertos puntos críticos que nos ayudan a la protección de la persona que lo esté usando, ¿sí? Número 1, pues es que siempre mantenga las manos lejos de la cara, evitar el contacto con nuestra cara una vez que ya se pusieron ese equipo de protección personal o cuando ya se lo van a quitar. Hay que limitar tocar superficies, ¿no? Tocar o manipular lo menos que se pueda precisamente para evitar la contaminación de esas superficies. Hay que cambiar los guantes en dado caso que se nos rompiera, ¿sí? O si nos contaminamos con algún tipo de fluido. Siempre que se realice, siempre se debe realizar un lavado de desinfección de manos ya cuando nos quitamos nuestro equipo de protección personal, ¿sí? Estas medidas sobre todo son para protección de la persona que lo está usando, de la persona en cuestión, y obviamente pues también para evitar la contaminación de las superficies. En esta parte, el enlace que viene abajo, es donde van a poder encontrar toda esta información quizá más detallada sobre cómo se tiene que lavar la ropa de la persona que es sospechosa o salió positiva a COVID-19. Es una página del Instituto Nacional de Geriatría y ahí viene el enlace, ¿sí? Ahí se pueden ingresar y van a tener disponible para su consulta todos estos documentos, toda esa información. Esta información, pues bueno, es parte de lo que estamos viendo, ¿sí? Pero pues ahí quizá van a poder tener las infografías o un poquito de mayor precisión de la información que estamos revisando en este momento, ¿sí? Pero pues les repito, parte de esa información es parte de la capacitación que estamos dando. Esta parte de apartado de medidas de prevención para evitar el contagio por COVID-19 es en cuanto a las diferentes disposiciones que llevó a cabo el gobierno de la Ciudad de México. No sé si alguien de ustedes en algún momento checó el portal de Nueva Normalidad. El gobierno, como parte de las acciones para evitar los contagios, para mitigar un poco esta cuestión, publicó o creó una página que es la de medidas sanitarias covid19.gov.mx. Entonces, en esta página se han emitido diversos lineamientos. Estos lineamientos contienen, o en un principio contenían, ciertas medidas de seguridad que se tenían que llevar de acuerdo a la actividad. Había un lineamiento para el sector restaurantero, había un lineamiento para las escuelas, un lineamiento para los cines, un lineamiento para los mercados. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hacía énfasis en ciertas actividades muy específicas para llevar a cabo por cada sector. Sí, era un lineamiento por cada sector. En este momento hay un lineamiento general, el cual pueden consultar, que nos habla ya de medidas generales, de medidas específicas que tienen que ver con lavado de manos, el uso de cubreboca, los filtros sanitarios,
todas estas medidas que son de manera general. Entonces, básicamente estas medidas generales son las que vamos a ver, pero estas ya están enfocadas precisamente en estos lineamientos locales que les comento, ¿sí? Entonces, esta es una infografía sobre los tapetes sanitizantes. Cuando comenzó la pandemia, ustedes lo recordarán, pues muchos establecimientos o en varios lugares ponían estos tapetes sanitizantes, ¿no? Actualmente, pues bueno, no se recomiendan porque número uno, no previenen, no nos ayudan a prevenir el COVID-19 y su eficacia pues está mucho en cuestión. ¿Por qué? Porque si recuerdan anteriormente les comenté que los desinfectantes o estas soluciones que se ocupan para desinfectar, para sanitizar, se inactivan con la suciedad, se inactivan con la materia orgánica. Entonces pues las suelas de nuestro calzado pues son superficies sucias, son superficies contaminadas. Entonces al entrar en contacto pues bueno, no tiene ningún efecto, ¿no? El piso es una superficie sucia, es una superficie contaminada. Puede ser, por ejemplo, que pues se haya desinfectado la suela de nuestro zapato, pero caminamos y pues el suelo está sucio, se vuelve a contaminar, ¿no? Entonces no se recomienda, ¿no? Ya para cuestiones de filtro sanitario no se recomiendan el uso de estos tapetes sanitizantes, ¿ok? En la Ciudad de México se creó el Comité de Monitoreo, que tiene el nombre, ¿no? O sea, Comité de Monitoreo de la Ciudad de México. Este comité es el encargado de emitir las diferentes recomendaciones, las diferentes medidas para prevenir los contagios por COVID-19. Entonces, en base a los indicadores epidemiológicos como son el índice de positividad de casos, el número de hospitalizaciones, de cuántas personas están intubadas, en cuanto a los índices de mortalidad, se emite el color del semáforo epidemiológico, ¿sí? También este comité es el encargado de la apertura, suspensión o medidas restrictivas de las diferentes actividades económicas, gubernamentales y sociales, y también es el encargado de establecer las estrategias para mitigar estos contagios de COVID-19. Este comité de monitoreo creó también pues esta página, la página que les comentaba. Hay dos páginas, la de nuevanormalidad.gov.mx, que esta es, digamos, como que del gobierno a nivel federal, ¿sí? Y la segunda página, las de medidasanitarias.covid19.cdmx.gov.mx, que esta prácticamente pues es en el ámbito local, ¿sí? Entonces, muy seguramente ustedes ya cuentan con con su carta compromiso, con su código QR. Si no cuentan con ellos, pues bueno, los invito a que lleven a cabo este registro para que puedan acceder a esa carta compromiso y a ese código QR. ¿Y por qué? ¿O cuál es la razón? Nosotros para visitas tanto de reconocimiento o fomento sanitario y visitas de verificación, en dado caso que se haga una verificación por COVID-19, pues bueno, es un punto muy importante, ¿no? Es algo que se pide. Entonces, para ingresar a esta página, en dado caso que no lo tengan, a la página de nuevanormalidad.gov.mx, van a subir su protocolo y les va a generar como una llave, ¿sí? Aquí existe como una guía muy general de cómo pueden establecer o cómo pueden realizar su protocolo de medidas para prevenir contagios por COVID-19. Entonces aquí van a encontrar todas esas herramientas. En el caso de la Ciudad de México, en esta página se van a registrar. Si ya se registraron, pues se darán cuenta que les crea una llave única, ¿sí? Que es un sistema digital con el cual ustedes pueden realizar diversos trámites a través del portal de internet. Sí, es más fácil, es más rápido. Entonces, van a llenar los datos o van a ingresar los datos que les solicite para crear su llave, y de esta manera ustedes van a poder acceder a la carta de compromiso y al código QR. Esta carta de compromiso, precisamente como su nombre lo dice, nos dice o les dice a ustedes que están llevando a cabo todas esas medidas para prevenir contagios por COVID-19. Entonces es importante, ¿sí? Porque de esa manera, pues bueno, ustedes se están comprometiendo o están llevando a cabo todas estas medidas. Y el código QR para detección de espacios de casos en espacios cerrados también es muy importante. ¿Por qué? Porque este sistema está enlazado con los datos epidemiológicos, ¿sí? Por ejemplo, si yo voy a unas instalaciones o algún establecimiento
y resulta que a los 2 días yo salí positivo a COVID. Bueno, a todas esas personas que se registraron y que acudieron el mismo día a esas instalaciones, sí, el mismo día que yo acudí, pues les va a llegar un mensaje como de alerta, ¿no? De que pues tal día yo estuve en tal lugar y una persona que salió positiva a COVID-19. Entonces, estos dos papeles, tanto la carta de compromiso como el código QR, es importante que estén en los accesos a las entradas, ¿sí? Que estén visibles, sobre todo el código QR. ¿Por qué? Porque ese código QR nosotros lo vamos a estar escaneando con nuestro teléfono celular, o pues si nuestro teléfono celular no tiene lector de código QR, se manda un mensaje de texto, el cual es gratuito, y bueno, de esa manera como que nosotros registramos nuestra asistencia, y en dado caso que hubiésemos coincidido con una persona que salió positiva a COVID-19, pues nos va a llegar un mensaje de alerta para que nosotros pues tomemos nuestras previsiones. Entonces es muy importante que en sus instalaciones tengan su carta de compromiso y su código QR, y sobre todo que sea de fácil acceso para las personas que ingresan, y pues obviamente que se esté capturando este código QR, ¿sí? Tanto para los visitantes como las personas que laboran en ese lugar, ¿ok? Entonces eso es importante, es una parte fundamental que pues se llegue a evaluar en dado caso que se haga alguna actividad, ya sea de fomento sanitario, ¿sí? O una visita de verificación sanitaria. Esto es lo que les comentaba respecto al código QR, ¿sí? Tiene que estar a la vista de las personas que acuden a sus instalaciones, se tiene que registrar, se tiene que escanear, ¿ok? Medidas generales, como les mencioné, muchas de estas medidas ya las vimos anteriormente. En este caso, pues bueno, es necesario que todos los lugares a su entrada cuenten con un filtro sanitario. Este filtro sanitario debe contar con un dispensador de gel antibacterial o una estación de lavado de manos, un termómetro infrarrojo para estar checando la temperatura, y pues bueno, una persona que se encuentra a cargo que indague sobre algún tipo de sintomatología respiratoria. En dado caso que se detecte a alguien que tuvo sintomatología respiratoria, o bien que tiene una temperatura mayor de 37,5 grados, pues bueno, se le pedirá se va a impedir su ingreso. ¿Por qué? Porque es una persona que es sospechosa COVID-19. Esa persona tiene que mandar su mensaje de texto, o se tiene que registrar en la plataforma en línea para notificar, se llena un cuestionario y bueno, ya ahí les dicen si es probable, si no es probable, ¿sí? Y pues les dice qué protocolo tiene que seguir, ¿ok? Hay que favorecer la ventilación natural, eso es muy importante, ¿sí? Sobre todo en los espacios cerrados, hay que tratar que abrir las ventanas, abrir las puertas, ¿para qué? Para que el aire esté circulando y no sea el mismo aire que se encuentre en las habitaciones o las instalaciones. Es muy importante, una parte fundamental es esa, la ventilación natural. Hay que lavar y desinfectar los depósitos de agua, ¿sí? Como mencioné, hay que estar monitorizando sus niveles de cloración para asegurar la potabilidad del agua que nosotros estemos utilizando. Hay que lavar y desinfectar las superficies de mayor contacto, como ya lo vimos, para pues evitar que esa contaminación de superficies. Los adornos que sean innecesarios hay que retirarlos para facilitar precisamente estas acciones de limpieza y desinfección. Y hay que colocar los residuos en contenedores separados, ¿sí? Hay que realizar la separación de nuestros residuos, los orgánicos, inorgánicos y los residuos sanitarios, que más adelante vamos a hablar de ellos. Esta es otra imagen, otra infografía sobre los túneles sanitizantes y arcos sanitizantes. En un principio igual de la pandemia se puso muy de moda que pues se colocaran estos arcos o túneles sanitizantes. De igual manera no se recomienda. ¿Por qué? Porque al igual que los tapetes, pues su eficacia no está comprobada, y sobre todo en estos hay que ser más estrictos. ¿Por qué? Porque si nosotros rociamos directamente con alguna solución desinfectante a las personas que ingresan, y muy seguramente a alguno le pasó, en dado caso que pues cuando acudieron a algún lugar lo hayan hecho, pues es irritación en la piel, ¿sí? Puede crear daños a la salud, como es irritar la piel, nos da comezón, nos arde, nos puede irritar la vía respiratoria, podemos estar estornudando, tosiendo, nos puede poner los ojos llorosos. Entonces, ahora sí que puede provocar un daño a la salud, ¿sí? Y pues su eficacia no está comprobada. Entonces, por eso es que no se recomienda, está prohibido, no hay alguna evidencia que nos hable
o que nos diga que son útiles estos arcos sanitizantes para destruir al virus del SARS-CoV-2. Entonces, pues no hay que utilizarlos, ¿ok? En este caso, esta es una imagen sobre los residuos sanitarios. Ya vimos anteriormente y mencionamos algunos. ¿A qué nos referimos con estos residuos sanitarios? Son residuos que pueden, que en dado caso que hayan tenido contacto con una persona sospechosa o positiva a COVID-19, pues puede ser una vía de transmisión. Entonces hay que manejarlos de manera especial. ¿Y cuáles son? Los cubrebocas, los pañuelos desechables, los guantes, quizá las colillas de cigarro. ¿Por qué? Porque están en contacto con secreciones de nosotros, ¿sí? Están en contacto con las superficies, o quizá estuvimos en contacto con una persona sospechosa de COVID-19. Aquí pues entrarían también en dado caso las batas, ¿sí? O quizá por ejemplo los bolis, si utilizan gobles desechables. Como les comenté anteriormente, en el caso de las batas, los guantes, los cubrebocas, se utilizan traje Tyvek. Si en dado caso ustedes cuentan con el servicio de RPBI, pues bueno, lo ideal sería eso, ¿no? Que se manejara a través de RPBI. Si en dado caso no cuentan con ese servicio porque pues es un servicio caro, o quizá ustedes no tienen como que esa infraestructura, pues bueno, hay que tratarlo como residuo sanitario, ¿sí? Entonces aquí van. ¿Cuál va a ser el manejo de esos residuos sanitarios o el manejo que se le debe de dar? Número 1, debemos de tener un depósito, un bote que sea exclusivamente para esos depósitos. Tiene que estar rotulado con la leyenda residuos sanitarios. Y pues bueno, si no estamos familiarizados con qué tipo de residuos vamos a tirar ahí, pues bueno, hay que poner qué residuos vamos a colocar ahí. Y ya mencionamos, son cubrebocas, los guantes, las batas, los trajes Tyvek, en dado caso que los llegaran a utilizar, ¿sí? Entonces básicamente en general son esos, ¿sí? Entonces se debe de estar rotulado como residuo sanitario. Debe contener una bolsa, ese bote debe estar en una bolsa. ¿Para qué? Para facilitar ese vaciado. Aquí la recomendación es que cuando ese depósito, ese bote, llegue al 80% de su capacidad, se cambie, ¿sí? Se tire esa basura, ¿ok? Entonces, esa bolsa nos va a facilitar, ¿para qué? Para que lo podamos amarrar y lo podemos manipular más fácilmente. Entonces, este bote también debe contener una tapa. ¿Para qué? Para que no esté abierto, y de preferencia una que sea de pedal. ¿Por qué? Porque de esta manera pues, no vamos a estar manipulando cada vez que nosotros queramos tirar algo ahí. ¿Y cuál va a ser el manejo? Ya llegó al 80% de su capacidad, ya amarramos la bolsa, la vamos a tirar. Ok, entonces esa bolsa tiene que estar impregnada tanto por dentro como por fuera con una solución de cloro a 500 partes por millón. Más adelante vamos a ver cómo las pueden preparar, ¿sí? Entonces vamos a preparar nuestra solución a 500 partes por millón, ¿sí? Y lo vamos a rociar la bolsa por dentro y por fuera, y una vez que la rociamos la amarramos y se puede retirar. Hay que dejar esa basura separada de la basura municipal, los residuos orgánicos e inorgánicos. Y pues bueno, sí se puede tirar en el camión de basura, el camión recolector de basura, siempre y cuando pues hayan hecho este proceso, ¿no? De impregnarla, de rociarla con una solución desinfectante. En este caso, pues, de igual manera recomendamos una solución a base de cloro. Entonces, este va a ser el manejo que le van a dar a esos residuos, ¿ok? Entonces, sin ningún problema, ese tipo de residuos como son las batas, los guantes, los cubrebocas, los pueden tirar en la basura municipal, en el camión recolector, pero hay que darles este manejo, independientemente de que lo utilizó alguna persona que no tiene COVID o una persona que tuvo COVID. Se hace esa recomendación, ¿no? Siempre y cuando se lleve a cabo este proceso, pues bueno, se puede tirar a la basura, al camión recolector, ¿ok? Esta es otra infografía sobre pues las acciones de sanitización, ¿sí? Por ahí se puso muy de moda también y hubo algunos reportajes sobre algunos lugares donde se llevaba a cabo una sanitización de espacios al aire libre. Bueno, de igual manera no tiene ninguna funcionalidad. ¿Por qué? Porque, pues, como les comenté previamente, utilizar un desinfectante, una solución desinfectante en un área contaminada
pues inactiva esa solución que estamos utilizando. Entonces pues no se recomienda, ¿no? Hay como que ciertas especificaciones en las cuales sí se puede recomendar una sanitización, siempre y cuando pues bueno, se haya llevado a cabo un proceso de limpieza y desinfección de las superficies, ¿ok? Y bueno, ya prácticamente ya acabamos la plática. Esta es una infografía sobre la técnica que nosotros llamamos de triple balde. Esta la recomendamos para las acciones de limpieza y desinfección, ¿sí? Como les comentaba, si nosotros llevamos a cabo una limpieza y desinfección de superficies, de áreas comunes, de las áreas de mayor contacto, pues no es necesario que se lleve a cabo un proceso de sanitización ni nada de eso. Entonces, ¿a qué nos referimos con la técnica de triple balde? Pues bueno, tenemos que nuestro primer balde nos va a ayudar para enjabonar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a utilizar un paño, una jerga en una solución con agua y detergente, ¿sí? Este va a ser nuestro primer balde. ¿Y cuál va a ser la finalidad de esto? Pues bueno, retirar o remover toda la suciedad que existe en esa superficie. El número 2, vamos a enjuagar y vamos a secar. Entonces, con otro paño o jerga, obviamente tiene que ser diferente al primero, con agua limpia. Este va a ser nuestro segundo balde. Vamos a retirar los residuos o el excedente de detergente y vamos a realizar un secado de esa superficie. Entonces ya lavamos con agua y jabón. Ahora vamos a enjuagar, vamos a retirar el exceso de jabón y vamos a secar. Ese sería nuestro segundo balde. Y el tercer balde es que una vez removida la suciedad a través del jabón, a través de que ya enjuagamos y secamos la superficie, vamos a desinfectar con otra jerga y un paño limpio con una solución clorada. Les vuelvo a repetir, recomendamos el cloro. ¿Por qué? Porque es barato y es accesible. Este va a ser nuestro tercer balde. Entonces vamos a preparar una solución a base de cloro para desinfectar, ¿sí? Entonces esto es lo ideal, llevar a cabo una limpieza y desinfección. Por eso hablamos mucho de ese proceso, limpieza y desinfección. Limpieza con agua y jabón y desinfección a través de alguna solución desinfectante. En este caso pues estamos recomendando el cloro. Y abajo viene un cuadro donde podemos observar ahí 3 colores, el verde, el amarillo y el rojo. Eso nos va a hablar de la concentración a la cual nosotros queremos preparar nuestra solución desinfectante. A 500 partes por millón se recomienda en general para las superficies normales. ¿Por qué? Porque también hay que tomar en cuenta que si preparan o le ponen mucho cloro a una solución, el cloro a la larga puede ser corrosivo con esas superficies. Entonces basta con que la hagan a 500 partes por millón. Ya por ejemplo las concentraciones a 1000 partes o a 5000 partes ya son muy específicas. Por ejemplo, no sé, si cuentan con área médica y a lo mejor hubo un derrame de fluidos, ¿no? De algún fluido corporal, de secreciones respiratorias, de algún otro tipo de secreción, de algún drenaje que tuviera el paciente, pues bueno, sí se recomendaría ya, por ejemplo, pues al menos una concentración a 1000 partes por millón, ¿no? Pero pues básicamente vamos a estar utilizando a 500 partes por millón. Del lado izquierdo hay una parte que dice presentación comercial de cloro y viene 4%, 6%, 6.5%, 7%, hasta 11%. Esa es la concentración a las cuales puede venir el cloro comercial. Normalmente viene entre un 4 y 6.5%. ¿Cómo lo vamos a saber? Pues bueno, vamos a ver la etiqueta, las especificaciones de la presentación de cloro, la marca que lleguen a comprar, y van a ver, ¿no? Este cloro viene a, no sé, por decir algo, 6.5%. Pues bueno, yo sé que esa es la concentración, entonces voy a ver mi tabla y voy a ver que dependiendo de esa concentración de cloro va a ser la cantidad de mililitros que yo voy a colocar por cada litro de agua. Entonces en el ejemplo que les estoy dando, mi cloro viene a 6.5%, entonces por cada litro de agua yo voy a agregar 8 mililitros de cloro comercial, ¿sí? Entonces voy a tener 998 mililitros de agua y 8 mililitros de cloro comercial. Digo, quizá para saber cuánto es 992 mililitros de agua, pues está difícil. Entonces lo podemos redondear, ¿no? Entonces ya sea que pongamos 990 mililitros de agua y solamente agreguemos 10 mililitros de cloro. Como referencia rápida, pues bueno, a veces tenemos a la mano
estos vasitos de los jarabes vienen graduados, entonces sin ningún problema podemos saber cuántos 10 mililitros. Otra forma pues es, por ejemplo, quizá con alguna cucharadita sopera. Cada cucharada sopera equivale a 5 mililitros, entonces si queremos 10, pues bueno, pues vamos a ponerle 2 cucharaditas. Entonces esto se puede redondear, digo, no va a pasar nada que pues la tabla me diga que son 8 mililitros y yo le ponga 10, pues no pasa nada, no hay ningún problema. Entonces es muy importante. También hay que tener mucho cuidado. Esta parte de que ven del lado izquierdo de no mezclar diferentes agentes desinfectantes es muy importante. ¿Por qué? Porque si nosotros mezclamos ciertos productos de desinfección, por ejemplo, no sé, que quiera combinar cloro con pino o con fabuloso, no se recomienda. ¿Por qué? Porque en dado caso que alguien lo haya hecho en algún momento, pues lo puede confirmar. Si nosotros mezclamos este tipo de sustancias puede crear gases tóxicos, entonces podemos tener irritación en los ojos, irritación en la nariz, nos puede provocar tos, ¿sí? Nos irrita la vía respiratoria, entonces es muy importante que no se estén mezclando estos productos de desinfección, ¿sí? No mezclar más de un producto. Hay que seguir siempre las instrucciones de uso que vienen al reverso de los productos que compran, ¿sí? Estas son instrucciones de manera general en el caso del cloro, pero siempre también hay que hacer caso a lo que diga el etiquetado de esa solución que están comprando, que están utilizando. También, de preferencia, al momento de preparar estas soluciones desinfectantes, hay que hacerlo en un lugar que esté ventilado o en un lugar abierto. ¿Para qué? Pues para evitar precisamente que nos haga daño estos vapores que despiden estas soluciones. Hay que tener un lugar específicamente para el resguardo de estas soluciones. Digo, esta medida aplica más o va más enfocada, por ejemplo, si tenemos niños pequeños, ¿no? Porque pues, lo pueden agarrar, lo pueden destapar, lo pueden ingerir, pero pues no exime que una persona, un adulto mayor o nosotros mismos nos podamos confundir. Tienen que estar siempre en su envase original, ¿sí? Si en dado caso llegan a comprar los productos a granel, hay que rotularlos, ¿no? Bueno, lo puse en esta botella, pero este es cloro, lo puse en esta botella, este es pino, ¿sí? Entonces siempre hay que tener esas previsiones para evitar cualquier riesgo de intoxicación, ¿ok? Otras opciones que tenemos para desinfectar, pues bueno, está el alcohol isopropílico o el alcohol etílico. Se recomienda una dilución al 60 o al 70%. Y pues bueno, normalmente pues ya viene esta graduación, lo podemos tener esta graduación. Entonces, en este caso, pues el tiempo o el modo de uso es por contacto directo y prácticamente el tiempo de reacción es inmediato, ¿sí? Entonces es una ventaja del alcohol. Digo, el alcohol actualmente es un producto que subió mucho de precio, entonces pues por eso recomendamos el cloro, ¿sí? Existen otros productos como sales cuaternarias, el agua oxigenada, entonces hay varias sustancias que pueden utilizar, ¿sí? Pero pues como recomendación es el cloro por las características que ya mencionamos anteriormente. Esta parte es otra infografía sobre que no hay que rociar con desinfectantes a las personas, ¿sí? Eso está prohibido, provoca los daños a la salud que ya habíamos comentado anteriormente, irrita la piel, irrita las vías respiratorias, puede irritar los ojos, entonces no hay que hacer esas prácticas, ¿ok? Y bueno, ya terminamos. Estos son varios enlaces en los cuales ustedes pueden obtener información relativa a estas medidas sanitarias. Esta página es para lo de el registro, para obtener su carta compromiso y su código QR, la de medidasanitarias.covid19.cdmx.gov.mx, y ahí mismo también van a encontrar diversas guías o diversos lineamientos. Van a poder encontrar también las diversas publicaciones que se hicieron en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, que habla precisamente de estas medidas sanitarias. Abajo viene nuestra página, la página de la Agencia de Protección Sanitaria, que es www.agepsa.cdmx.gov.mx. Ahí van a tener acceso, ¿sí? Ustedes van a ingresar a esa página y en el lado superior derecho hay una parte que dice convocatorias. Van a ingresar ahí y les van a desplegar los diversos cursos que nosotros tenemos. Tenemos varios cursos. Tenemos el curso de saneamiento básico. Ahorita checando el chat vi por ahí que alguien puso de si dábamos algún curso sobre limpieza y desinfección.
sí lo abarcamos y es precisamente en este curso, se llama saneamiento básico. Y ahí hablamos de cómo van a hacer los monitoreos de cloro. Si recuerdan, puse ahí que lo ideal sería que se monitoreara el cloro libre residual. Bueno, ahí decimos cómo lo tenemos que hacer. Hablamos un poquito sobre las buenas prácticas de higiene de alimentos. Hablamos sobre la limpieza y desinfección. Hablamos sobre el manejo de residuos, el manejo de fauna nociva, que también es muy importante en el caso de ustedes. Entonces, ahí en ese curso nosotros hablamos de todas esas medidas. Entonces pueden acceder a la página, los cursos son muy accesibles, o sea, son gratuitos y se les expide una constancia. Entonces pueden ingresar, descargan la presentación, ustedes la estudian, la leen, después nos piden el examen y bueno, de esa manera acreditan el curso. Entonces es el de saneamiento básico. Hay otro de protección a la salud de los no fumadores. Está el curso de las buenas prácticas de higiene, ¿sí? Esta habla de, sobre todo para los manejadores de alimentos que les comentaba, las personas que se encargan de el servicio de alimentos, de la cocina y todo eso, pues bueno, tienen que estar capacitados precisamente en las buenas prácticas de higiene. Hay otro curso de buenas prácticas de higiene en productos de la pesca. Entonces tenemos varios cursos, están disponibles ahí, están las presentaciones, entonces pueden acceder a ellos sin ningún problema. Les repito, los cursos, las capacitaciones son de manera gratuita, ¿ok? Bueno, en esta parte, bueno, la constancia en este caso, pues bueno, no nos vamos a saltar porque pues, no van a hacer como tal ustedes un examen o una evaluación, ¿sí? Entonces, aquí vienen los datos de la Agencia de Protección Sanitaria, viene nuestra dirección, vienen nuestros números telefónicos, nuestra página de Twitter y nuestra página de internet, donde pueden acceder a diversa información, como los cursos que ya les mencioné, ¿sí? Entonces, eso sería todo de mi parte. Hemos terminado la capacitación, esta presentación. No sé si tengan alguna duda, algún comentario, algo en lo que podamos ayudarlos. En lo que colocan sus preguntas, también pueden activar sus micrófonos para participar. Me voy a permitir leer. Tardes. Adelante, Sí, bueno, Tere. Gracias, soy Tere Márquez de Manos que Ayudan. Deseamos saber si entrando a esta página podemos solicitar un curso de buenas prácticas de higiene, ya que somos un comedor para niños, sí. para varias personas y unirnos con otra institución para que nos lo den juntas o por separado, dependiendo del número de personas. Sí, digo, sí, sin ningún problema. Normalmente, digo, la manera en la cual estamos trabajando, nosotros tenemos un enlace. En este caso, pues nuestro enlace es nuestro coanfitrión. A través de ellos nos hacen la petición. Nosotros programamos la fecha, programamos el tema, en este caso, por ejemplo, buenas prácticas de higiene, y podemos llevar a cabo la capacitación sin ningún problema. Sí, claro que sí. Ok, muchas gracias. Gracias. ¿Alguna otra duda o comentario? Yo tengo un Adelante, comentario. Lupita Larios, de Residencia Hogar José Barroso Chávez. Doctor, ¿nos puede usted compartir su presentación? Sí, claro. Ahora sí que se la pasamos ahorita con nuestro enlace, se la compartimos y pues bueno, ya él se encargará de poderla distribuir con todos ustedes, pero sí, sin ningún problema. Gracias. Gracias. Tenemos una pregunta en el chat de Mónica Peinberg. Nos dice que ¿con quién pueden asesorarse para saber la responsabilidad institucional con los usuarios en caso de que tengan alguno que deban llevar al hospital? Ok, muy bien. Digo, esta cuestión, ¿ustedes cuentan con servicio médico? No sé si cuenten, bueno, la persona que está haciendo la pregunta, ¿cuenta con servicio médico? ¿No? Bueno, digo, normalmente pues debe de haber, independientemente de que el residente esté las 24 horas con ustedes, pues debe de haber una persona responsable de ellos, ¿no? Como un tutor. Entonces,
En este caso, digo, si ustedes llegan a detectar que algún residente se puso mal, tuvo fiebre, tiene dificultad respiratoria, algo, pues bueno, ustedes inmediatamente deben de notificarle a el tutor o el responsable de ese residente, ¿sí? De igual manera, si ven que su estado de salud pues ya es crítico, pues bueno, de inmediatamente llamar al sistema de emergencias y básicamente pues bueno, ahí pues ya estarían cubriendo ustedes esa responsabilidad que quizá pudiesen tener, ¿sí? Entonces la responsabilidad de ustedes es notificar al familiar o a la persona responsable del residente y también en dado caso que la urgencia sea pues mucha, pues de inmediatamente llamar al sistema de emergencias, ¿sí? O sea, quizás si ustedes ven que el residente se puso mal, llaman al familiar, no contesta, no lo pueden localizar, pues ustedes la obligación es inmediatamente llamar al sistema de emergencias y bueno, ya posteriormente quizá con trabajo social se pudiese ver esa parte, ¿no? De cómo se localiza, pero pues eso sería lo que tendrían que hacer en dado caso que se tenga que llevar al hospital a alguno de sus residentes, ¿sí? Gracias. Mire, nuestra pregunta, somos de un albergue para niños con cáncer de Casa de la Amistad. Sí, Los niños como tal tienen pues sus hospitales de referencia, sí. pero nuestra duda es en caso de que algún familiar tenga una situación de salud que se complique por COVID, ¿cuál es la responsabilidad de nosotros y hasta dónde podemos nosotros resolver una situación ya de emergencia del familiar? Mm, ¿Los pequeños están con ustedes todo el tiempo o únicamente van, no sé, quizás a hacer alguna actividad o algo así? Están aquí por días, o sea, es variable su estancia, pero pueden durar semanas. Sí. Bueno, ahí lo ideal, les repito, o sea, si la gravedad de la situación es mucha y quizá el familiar por su estado de salud no puede acudir, no puede inmediatamente, pues bueno, el protocolo prácticamente sería el mismo, o sea, llamar al sistema de emergencias, llevarlo al hospital que está llevando a cabo el seguimiento y el tratamiento del pequeño en cuestión. Esa sería como el protocolo que deberían de tener como tal una responsabilidad, pues es, digamos, hasta cierto punto de ambas partes, ¿no? Tanto del tutor, pero en el caso de ustedes específicamente, pues bueno, están cumpliendo con notificar tanto al familiar y pues darle esa atención inmediata o esa atención de urgencias como pues canalizándolo al hospital o llamando al sistema de emergencias, ¿sí? ¿Sí se resolvió la duda o no? Digo, normalmente nosotros como agencia de protección sanitaria nos enfocamos más a la cuestión sanitaria, no como tal a la cuestión de atención médica. Nosotros vemos más aspectos regulatorios, aspectos que tienen que ver con la normatividad en cuanto al funcionamiento de los diferentes sectores económicos, los diferentes establecimientos, ¿sí? Como tal no somos un área de atención médica. El área de atención médica específica, pues bueno, son como tal los servicios de salud, en este caso de la Ciudad de México, ¿sí? Pero pues en cuanto a la responsabilidad o hasta qué punto tienen ustedes cierta responsiva, pues bueno, es esa, ¿no? Digo, salvo que tuvieran o contaran con algún servicio médico, pues bueno, hay que hacer una valoración por el servicio médico y bueno, él decidirá si necesita algún tratamiento de urgencia, si necesita algún tratamiento dentro de un hospital, ¿no? Pero les digo, como tal, básicamente ustedes estarían cubriendo eso, ¿no? O sea, no estarían cumpliendo con notificar tanto al familiar o al tutor, pero en dado caso que la situación amerite una atención inmediata, pues bueno, sería llevarlo directamente al hospital o llamar a una ambulancia, ¿no? Al sistema de emergencias. ¿Sí? Okay, ¿alguna otra duda o comentario? Por ahí veo que Guadalupe Aburto Paredes pregunta, respecto a la disposición de desechos, ¿se podrían incinerar? Bueno,
por cuestiones de normatividad ambiental, pues no es recomendable quemar los desechos. Supongo que está hablando sobre los residuos sanitarios. No es necesario. Digo, normalmente, por ejemplo, los manejadores o las empresas que se encargan de darle el manejo a los desechos de RPBI, y RPBI me refiero a un tipo de residuos muy específicos, ¿sí? Que se llaman residuos peligrosos, biológico-infecciosos. Normalmente este servicio pues es con el que cuentan los hospitales. ¿Por qué? Porque son residuos que pueden transmitir ciertas enfermedades, son residuos que pueden incluir fluidos como sangre, secreciones. Es algo muy específico. Y este manejo que le dan estas empresas, de igual manera, ellos llevan a cabo ciertos procesos que normalmente incluye la incineración. De hecho, es como así se manejan estos residuos, pero pues obviamente ellos llevan a cabo todos sus trámites de licencias ambientales, licencias sanitarias, registros sanitarios con nosotros. Entonces, si no es una empresa de RPBI, pues bueno, no se sugiere incinerar ese tipo de residuos. Ahí el manejo sería el que les comenté, ¿no? O sea, tener un bote o un depósito exclusivamente para esos residuos y llevar a cabo una desinfección con alguna solución, ¿sí? ¿Alguna otra duda? No, muchas gracias. Ok, muchas gracias a ustedes. En caso de que ya no haya alguna duda o comentario, me voy a permitir compartir la pantalla Sí. para hacer una entrega simbólica. Buenas tardes. Sí, adelante. Gracias. Mire, en caso de que algún niño saliera positivo, dependiendo de las indicaciones médicas, le pudieran dar 9 o 10 días de aislamiento. ¿Es necesario que con este tiempo tengan una prueba negativa, una segunda prueba para confirmar que ya no son positivos? Ok. Digo, por ejemplo, en este caso de esta cuarta ola con la variante Omicron, pues como ustedes se pudieron dar cuenta, pues los kioscos donde se realizaban las tomas de muestra, tanto del sector público como del sector privado, pues bueno, se vieron hasta cierto punto muy saturados. Entonces, de hecho, una de las recomendaciones que se llevó a cabo fue que solamente si se trataba de una persona en situación de vulnerabilidad que tuviera algún tipo de enfermedad crónica, y esta se incluye, por ejemplo, a los pacientes que padecen enfermedades como cáncer, pues bueno, en ellos sí se aconsejaba realizar una prueba, pero ya para el seguimiento como tal, para una alta médica, no es necesario. Digo, eso ya es, digamos que de manera opcional. Por eso la recomendación que se está haciendo es que se lleve a cabo un aislamiento estricto durante 7 días y los 7 días posteriores únicamente con medidas generales, uso de cubrebocas, lavado continuo de manos, estornudo de etiqueta, todas esas medidas, pero ya no es necesario, digamos, que hacer una nueva prueba para descartar la infección. ¿Por qué? Porque como les comenté en un principio, esta variante normalmente pues la capacidad que tiene para infectar a otras personas son los primeros 7 días. Posteriormente ya no es necesario, o sea, se puede hacer de manera opcional, pero que sea como obligatorio o muy necesario realizarla, pues ya no. ¿Por qué? Porque también hay que ver los tipos de prueba. Por ejemplo, en el caso de las pruebas PCR que detectan material genético como tal del virus, estas pruebas como tal para descartar infección ya después de la primera vez que se realizó no son tan específicas. ¿Por qué? Porque puede detectar una pequeña parte, ¿no? Digamos, tengo 10 copias del virus todavía en mi cuerpo. Esta prueba es demasiado específica y puede dar como un positivo, ¿no? Un falso positivo. Entonces ya no es tan necesario o no es obligatorio hacer una prueba ya como tal para la alta médica. Con que se haya dado el aislamiento los primeros 7 días de manera estricta y los otros 7 días se pueden realizar las actividades dentro de casa, pues bueno, no es necesario realizar esa prueba como para la alta médica, ¿no? Obviamente
si el pequeño está en algún protocolo, está en algún tratamiento hospitalario y todo eso, pues bueno, como parte del protocolo para los tratamientos por el estado inmunológico que llegan a tener estos pacientes, pues bueno, tal vez sería recomendable, ¿no? Pero eso ya sería a consideración del médico o la institución que lo esté tratando. ¿Alguna otra duda? A través del chat nos preguntan si podrías ahondar más sobre la capacitación para el personal de cocina. Ok, sí. Mire, nosotros como Agencia de Protección Sanitaria, cuando hacemos una visita de fomento sanitario, una verificación sanitaria, algo que se evalúa es precisamente que el personal que esté involucrado en la elaboración de los alimentos, procesamiento de alimentos, tenga esta capacitación. Se llama Buenas Prácticas de Higiene y está basada en la regulación. Hay una regulación, la norma oficial 251, que precisamente nos habla de esto. Entonces, esta capacitación, como les mencioné, pueden encontrarla en la página de nuestro portal de internet, ¿sí? Y la toman, es una presentación como la que vimos, digo, es más extensa y es muy específica únicamente para la cuestión de alimentos. Una vez que la toman, se presenta el examen, o en este caso se les expide la constancia y la vigencia es de 1 año. Entonces, esta capacitación para los manejadores de alimentos tiene que estarse tomando cada año, ¿sí? Es una vez al año nada más. Sí, también aprovecho para hacer la mención, justamente vamos a estar colaborando con la agencia este año en torno a estas capacitaciones. De manera muy general les puedo comentar que en marzo vamos a tener la capacitación sobre el aviso de funcionamiento y licencia sanitaria y el curso que están haciendo mención de buenas prácticas de higiene para preparadores de alimentos. Entonces les recomendamos estar al pendiente de la difusión y a través del sistema de capacitación, ya que de esa forma nosotros generamos el proceso de registro e inscripción y al momento de ingresar a las salas de videoconferencia nosotros tomamos el registro de su asistencia y nos ponemos en contacto con la agencia para emitir sus constancias, tanto de parte de la agencia como de parte de la Junta. ¿Alguna otra duda o comentario? Ok, perfecto. Ahora sí voy a compartir la pantalla, doctor. A permitir hacer entrega simbólica de un agradecimiento a nombre de la Junta de Asistencia Privada al doctor Daniel Medina por su participación en la sesión de formación y desarrollo de medidas de seguridad sanitaria para prevenir los contagios por el virus SARS-CoV-2 en asilos y albergues. Firma el maestro Carlos Eduardo López Bosch Larenas. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Con gusto se lo vamos a hacer llegar vía correo electrónico con nuestro enlace. También agradecemos la participación de cada una y uno de ustedes en esta sesión. Por favor, no olviden participar resolviendo el cuestionario de satisfacción. Si no hay más dudas o comentarios, con mucho gusto quedamos aquí al pendiente. Que tengan una excelente tarde. Muchas gracias, buena tarde. Gracias a todos por su atención. Gracias. Igualmente, Buena tarde a todos. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Excelente día. Gracias, Lupita. Gracias, Tere. Muchas gracias, doctor.